La biomasa ha sido sin duda la principal fuente de energía a lo largo de la historia de la humanidad. Quemar biomasa ha sido la forma que tenía el hombre de calentarse y de obtenerle el recurso energético que necesitaba para diversas actividades cotidianas. En esta serie de vídeos vamos a ver cómo es la biomasa, cómo son las plantas de biomasa y específicamente cómo es la valorización energética de la biomasa para convertirla bien en vapor, bien en electricidad, bien en ambas cosas. Las centrales termoeléctricas de biomasa son centrales eléctricas que valorizan la biomasa transformando la energía química que contienen en energía térmica en primer lugar, energía térmica en segundo lugar. Hay varios equipos que son los principales en esa transformación y varias transformaciones que van sucediéndose paulatinamente desde que recibimos la biomasa en uno de estos tipos de centrales hasta que finalmente exportamos la energía eléctrica. En primer lugar, la energía es almacenada y en muchos casos esta energía almacenada tiene que ser, esta biomasa almacenada tiene que ser convertida, tiene que ser tratada para poder ser quemada en la caldera. ¿Qué es lo que hay que hacerle a la biomasa? Pues generalmente hay que cambiar en algunos casos su granulometría, hay que triturarla o hay que astillarla o hay que molerla. Hay que filtrarla en algunos casos, hay que retirarle algunas sustancias como piedras, metales, etcétera, que pueda contener. Una vez preparada la biomasa, el segundo paso es conducirla hasta la caldera. La caldera es sin duda el elemento clave de una planta de biomasa, es el elemento más complejo, es el elemento que da más problemas en una planta de biomasa. Es el responsable de una buena parte de la inversión que vamos a realizar en una planta de biomasa. Hay que recordar que en Europa una de estas plantas cuesta en el entorno de los 2,5 millones de euros por megavatio instalado, para plantas de más de 10 megavatios. Para plantas de menos de 10 megavatios, por aplicación de economía de escala, son un poquito más caras, y para ya plantas superiores a 25 megavatios es posible que obtengamos unos precios inferiores a los 2.200.000 euros, pero no es fácil encontrar precios ya muy por debajo de los de 1.800.000, 2 millones, incluso aunque ya se trate de plantas de gran tamaño como 50 megavatios o más. Renovitec ofrece toda una serie de servicios relacionados con plantas de biomasa, desde la elaboración de la ingeniería conceptual a la corrección de la ingeniería básica o de la ingeniería de detalle que hacen otros participando como ingeniería de la propiedad. También en plantas que ya están en marcha, Renovitec ofrece servicios relacionados con la evaluación del estado de las instalaciones, con la investigación de averías, con la investigación de problemas de combustión, con la realización de boroscopias en determinados equipos como la turbina de vapor o la dirección de paradas, especialmente cuando se refieren a la caldera o cuando se refieren a la turbina de vapor. La caldera, pues como decía, es quizá el equipo principal, el corazón de la planta de biomasa, es el que acumula el mayor número de problemas, el equipo que hay que tener mucho cuidado en su selección, y es el equipo encargado de liberar la energía química contenida en la biomasa, mezclarla con un comburente y producir una energía térmica en forma de humos que salen a una temperatura determinada. En la propia caldera, una vez liberada esta energía térmica, va a producirse un segundo cambio de energía. Esta energía va a pasar a un circuito de agua-vapor. El agua que se introduce en la caldera se va a transformar finalmente en vapor a una presión y a una temperatura determinada, con lo que la energía química inicial contenida en el combustible va a pasar en primer lugar a energía térmica y en segundo lugar va a pasar a energía potencial en forma de vapor a presión y temperatura. Una vez que tenemos esta energía potencial ya dentro del ciclo agua-vapor, del circuito de vapor, vamos a poder meter esta energía en una turbina de vapor. Dentro de la turbina de vapor lo que vamos a hacer es, en dos pasos, vamos a convertir en primer lugar el vapor en energía cinética, lo vamos a acelerar.
y una vez que lo tengamos ya como energía cinética, es decir, ese vapor que tiene presión, vamos a cambiar su energía potencial por energía cinética, ya que está acelerado, va a pasar su energía a un rotor, de manera que esa energía cinética va a convertirse en energía cinética rotativa, energía mecánica rotativa, en forma de velocidad y de par de fuerza a un eje. El último paso que vamos a ver en una central térmica de biomasa va a ser convertir esa energía cinética rotativa en energía eléctrica, y para ello vamos a utilizar un generador, normalmente un generador síncrono trifásico, que son los más habituales en plantas de biomasa. Por tanto, este es el esquema que vamos a seguir. Una vez generado ya en el generador, podemos exportarlo a través de una línea. Los parámetros que caracterizan una planta de biomasa son variados. En primer lugar, uno de los parámetros característicos más importantes es el tipo de biomasa. Hay que recordar que una planta de biomasa está diseñada para quemar un solo tipo de biomasa. A pesar de que pueden quemar varios tipos de biomasa, la planta obtiene su mejor resultado con un tipo de biomasa, porque la caldera está diseñada para quemar un solo tipo de biomasa. En esa biomasa pues, se ha estimado cómo son las temperaturas, se ha estimado cuál es el aire que necesita, se ha estimado cuál es su humedad media. Por tanto, una caldera de biomasa no es como una hormigonera en la que podemos meter ahí, una trituradora en la que podemos meter ahí lo que queramos y aquello arde sin ningún problema, porque no es cierto. Las calderas de biomasa están pensadas para quemar un solo tipo de biomasa. Por tanto, primer parámetro característico, qué tipo de biomasa y en qué condiciones debe presentarse esa biomasa para poder ser quemada. Segundo lugar, segundo parámetro característico, el consumo de biomasa. Cuánta biomasa podemos meter en la caldera al año, es decir, cuánta biomasa nos entrará en la planta durante el año para mantener la planta funcionando durante las horas que queramos tenerla funcionando del año. Número de horas de funcionamiento estimada quiere decir que las plantas de biomasa, el año tiene 8.760 horas, es el resultado de multiplicar 24 por 365. ¿Cuántas de esas horas la planta va a estar en condiciones de producir? Pues una planta de biomasa no tiene unos estándares como un ciclo combinado, por ejemplo, que puede mantenerse funcionando durante 92-94% del tiempo, como las plantas de carbón, como las plantas nucleares, que incluso tienen ratios por encima de estos, pero una planta termoeléctrica de biomasa apenas alcanza normalmente el 80, ya el 85 es un excelente dato. Hay que aplicar técnicas de operación y mantenimiento muy avanzadas y además tiene que ser una planta realmente bien diseñada para alcanzar el 85%. 80 parece un ratio bastante más razonable de conseguir. Pues tendremos que saber cuáles son las horas de funcionamiento previstas en la instalación. ¿Cuál es la potencia nominal de la instalación? Será otro de los parámetros característicos, pues será casi el primer dato que nos pedirán. ¿Cuánto es esta planta? ¿De cuánto es? Pues de 20, de 10, de 5 megavatios. Siempre hablamos de potencia activa. La potencia media consumida por los equipos auxiliares quiere decir que en ocasiones damos la referencia de cuál es la potencia del generador, pero en realidad el dato más importante no es la potencia del generador, sino la potencia neta exportable, la potencia que abandona la central eléctrica, porque hay una parte de la potencia, una parte de la energía que nosotros producimos en la planta que lo consumen las bombas, que lo consume la planta de tratamiento de agua, la torre de refrigeración, etcétera, para poder funcionar. Es el consumo de todos estos equipos auxiliares que necesita ser descontado de la generación bruta del generador. Tenemos además como parámetro característico el rendimiento de la transformación de biomasa en energía eléctrica. Más o menos una planta de biomasa no se puede esperar que tenga rendimientos como las plantas de carbón o que tenga rendimientos como otros tipos de centrales termoeléctricas. Una planta de biomasa tiene un objetivo muy razonable en el entorno del 25 al 30%. 30% son plantas ya muy buenas, son plantas que tienen optimizado el ciclo agua-vapor, 25% son las plantas más habituales, son plantas normales, 26, 27 pues ya se acercan al objetivo de este máximo del 30%, que es lo más alto que al menos yo en mi vida profesional me he encontrado en plantas de biomasa. Igual, no sé, algún loco por ahí ha hecho una planta de más que eso, pero yo no me las he encontrado. Tenemos como parámetro muy importante el tipo de caldera. Cada biomasa, como hemos dicho, cada planta de biomasa está pensada para quemar
un tipo de biomasa, bien, pues tendremos que definir qué tipo de biomasa es el que quema esa planta, independientemente que después podamos meter mezclas o que podamos meter otra biomasa que no sea la principal, porque la principal no esté disponible o no esté disponible en la cantidad que necesitamos. Tenemos además como parámetro característico de una planta de biomasa la presión y la temperatura del ciclo agua-vapor. Más o menos las presiones y temperaturas con las que se está trabajando hoy en día, las más modernas plantas de biomasa rondan los 90 bares o hasta los 100 bares. Pero esos no son los valores más habituales. Los valores más habituales rondan los 60, 50, hasta 40 bares en la caldera. Cada vez que uno incrementa estas presiones, va encontrando que requiere de otro tipo de materiales, etc. Tenemos además, como otro parámetro característico, cuál es el caudal nominal de vapor, que habitualmente se expresa en una unidad muy incómoda, que es tonelada hora. En realidad, si lo expresáramos en kilos por segundo, sería mucho más práctico, es más sencillo hacer cálculos si tenemos el caudal en kilos por segundo, pero es cierto que las calderas en muchas ocasiones tenemos el dato de caudal en forma de tonelada hora de vapor. Por último, un parámetro importante, sobre todo referente al impacto ambiental, será cuánto agua consume para producir energía eléctrica. El agua que consume se divide en dos tipos. Uno es la reposición del ciclo agua-vapor, más o menos estimado dentro del caudal de circulante de vapor, pues podemos considerar en el entorno, hoy en día, en el entorno del 1% como caudal de purga, pero hay otras plantas, las plantas más habituales, las más antiguas, que trabajan con purgas del 2-3%, incluso más. En cuanto al sistema de refrigeración, hay tres tipos de plantas: las que no utilizan agua de refrigeración con aerocondensador, las que utilizan agua de refrigeración en circuito semiabierto con torre de refrigeración, las que utilizan agua en circuito abierto, que son las menos habituales. Caso más habitual, las plantas que utilizan torre de refrigeración. ¿Cuáles son los principales equipos con los que nos tenemos que enfrentar en una planta de biomasa? Pues por orden, tenemos en primer lugar el sistema de almacenamiento y tratamiento de la biomasa. El sistema de almacenamiento y tratamiento es el sitio donde nosotros nos vamos a encargar de almacenar la biomasa y darle tanto la granulometría como el tanto por ciento de humedad que requiere la caldera. No es tan habitual en plantas de biomasa modificar de forma artificial el grado de humedad, aunque es posible aplicando calor o simplemente dejándolo secar al aire. Es posible modificar el tanto por ciento de humedad, pero no es tan corriente el modificar la humedad insertándole calor de alguna manera. Es mucho más habitual, como digo, pues utilizar la biomasa en la humedad que viene. ¿En qué humedad nos las vamos a encontrar? Pues en el 20% del contenido másico de la biomasa va a ser agua, o el caso extremo que puede ser biomasas que tienen más del 50%, como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar o otros materiales que son también muy higroscópicos, pues que tienen una gran cantidad de humedad. Esta gran cantidad de humedad no facilita para nada el proceso de combustión. No es sencillo quemar cosas que tienen tal cantidad de humedad, pero bueno, siempre nos podemos encontrar algún tipo de proceso en el que tratamos de eliminar humedad para aumentar el poder calorífico de la biomasa. Excepcionalmente podemos encontrar algún sistema de secado de biomasa, pero a continuación, y con los sistemas de transporte, tenemos la caldera de biomasa. Desde el sitio de almacenamiento nos vamos a llevar nuestra biomasa hasta la caldera, y ahí lo que vamos a hacer va a ser quemarla. Vamos a liberar la energía, vamos a tener que añadirle aire, vamos a tener que tener una combustión previa para que aquello arda. Esa biomasa, como hemos dicho, es quizá el elemento más complejo de una caldera, de una planta de biomasa. Tenemos después de la caldera el sistema de depuración de humos. No podemos tirar los humos tal y como salen de la caldera por la gran cantidad de partículas sólidas que tiene. Es un humo oscuro, un humo que
aparte de generar una polución, genera un impacto visual muy desagradable, y además todos estos residuos sólidos podrían depositarse en las poblaciones cercanas, pues afectando a la salud local y también incluso afectando a las cosas. Esas cenizas pueden depositarse en cualquier parte. Para eso hay unos límites muy estrictos habitualmente en cuanto a qué cantidad de partículas son las que se pueden emitir, el total de sólidos que se pueden emitir junto con los humos. Para evitar emitir más que esta cantidad se le suelen poner varios tipos de filtrados, varios tipos de depuración, que pueden ser desde filtros ciclónicos a filtros a electrofiltros, o son precipitadores electrostáticos, o filtros de mangas. Los más efectivos sin duda son los filtros de mangas, pero también son los más caros, los más laboriosos, los que tienen una vida más complicada, los que generan más problemas de operación, y en cambio los filtros electrostáticos no son quizá tan eficientes como los filtros de mangas, pero suponen un equilibrio muy razonable entre la polución y la complicación para la operación y mantenimiento de una de estas plantas. Tenemos como un sistema importante el ciclo agua-vapor. Hemos convertido ya este calor en energía potencial, la tenemos ya metida dentro del vapor. Pues el ciclo agua-vapor está compuesto a su vez por 3 subsistemas, que son el sistema de agua de alimentación, con el que alimentamos la caldera, el sistema de vapor y el sistema de condensado, con el que alimentamos normalmente el tanque de agua de alimentación o desgasificador. Tenemos la turbina de vapor como un elemento estrella dentro de las plantas de biomasa. Curiosamente, ese elemento estrella es un elemento en el que se focaliza mucha atención. El turbogrupo, compuesto por la turbina y el generador, también curiosamente es el más noble de todos, es el equipo más maduro, el que da menos problemas, el que si se elige con cuidado, es decir, una planta que tiene incógnitas tan grandes como la caldera de biomasa, como la difícil combustión que tienen algunos tipos de biomasas, si ahora se elige torpemente la caldera, siendo un equipo realmente maduro, el que se tiene, pues esto parece una estupidez, pues elegir una turbina que no sea de una primera marca. Siguiente elemento que nos encontramos en la planta de biomasa es el generador eléctrico. Pues si ya la turbina de vapor es un equipo maduro, pues imaginemos el generador eléctrico, pues es ya el equipo más maduro que sin duda tiene una planta. Es el que menos problemas tradicionalmente genera dentro de una planta, es prácticamente como una caja negra en la que te puedes olvidar. Solo hay que tener pues una serie de precauciones de las que hablaremos quizá en un vídeo más adelante. Tenemos además los sistemas eléctricos de alta tensión, que son los sistemas que nos permiten conectarnos a la red eléctrica, compuesto por transformador, aparamenta, y el sistema eléctrico de baja tensión, que es el que nos permite alimentar todos los sistemas auxiliares que tenemos en la planta. Tenemos además todo un conjunto de sistemas auxiliares: planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de efluentes, protección contra incendios, sistema de aire comprimido, y además de esto pues tenemos un sistema de control que en general va a ser el responsable de comunicar la planta, de hacer entendible la planta con el operador. Tiene diversas funciones este sistema de control, como son secuenciar, como es vigilar, como es proteger, incluso como es almacenar todos los datos de funcionamiento. Este pequeño esquema, cortesía de Acciona, este es el esquema de una de las plantas que tiene Acciona. Es una planta que utiliza como combustible paja. Tenemos aquí en esta caldera, podemos ver el sistema de biomasa, el sistema de almacenamiento, el parque de biomasa en forma de alpacas de paja que se deshacen y se meten en una caldera. Es una caldera con un tipo de parrilla determinada, es una parrilla escalonada. Genera vapor a una presión determinada y este vapor pues mueve finalmente una turbina de vapor que mueve a su vez un generador. Junto con la caldera, pues que es el elemento, como hemos dicho, más complejo de una planta de biomasa, tenemos los filtros de humos, en este caso precipitadores electrostáticos, y finalmente chimenea por donde va a producirse la evacuación de los humos. Hemos visto en este primer vídeo dedicado a las plantas de biomasa cómo es una central eléctrica de biomasa, cuáles son sus principales equipos. Os animamos a que veáis el resto de la serie que hemos dedicado a las plantas de biomasa.